Cada vez más profundo, verdadero, comprometido para con el Señor, para con la iglesia. Y qué importante es que entendamos el propósito del Señor, el plan de Dios, ¿no? Por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra, por el cual el plan de Dios, el propósito del Señor, por el cual nos ha puesto en esta provincia, en Mendoza, acá en Luján de Cuyo, en Perdriel. Y bueno, algunos hermanos que se conectan con nosotros en los diferentes lugares, que el Señor los ha puesto estratégicamente en diferentes lugares y a cada uno de nosotros también para cumplir su propósito, para cumplir su plan. Y qué bueno que el Señor cuente con nosotros para llevar a cabo este propósito, este plan de poder llevar su palabra, su gloria, su presencia a diferentes lugares. Creo y sé que es así, que cada uno de nosotros durante la semana, durante el día, estamos rodeados de personas que todavía no conocen al Señor, que no conocen de la gracia de Dios, de eso que nosotros podemos disfrutar. Y el Señor nos ha puesto en ese lugar justamente con esas personas para que nosotros podamos dar a conocer al Señor. Y que esas personas también puedan tener en sus corazones y puedan experimentar y disfrutar de la presencia de Dios y puedan disfrutar también de la palabra del Señor. Podríamos decir, el Señor cuenta conmigo. Sí, cuenta con usted, cuenta con vos. El Señor cuenta con nosotros para llevar a cabo esta tarea tan importante de poder llevarlo a Él y darlo a conocer. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Jesús no nos pide el currículum. No sé si seguramente usted en alguna oportunidad entregó algún currículum en alguna empresa que necesitaba trabajo, y me sucedió en cierta oportunidad que llevé un currículum a una empresa y lo leyeron ahí nomás delante mío. Y yo miraba su mirada a ver cómo lee, cómo reacciona a lo que yo había puesto allí en el currículum. Y bueno, primero ojos sorprendidos, después de duda y después la frase. Cualquier cosa después lo llamamos. ¿A cuánto les pasó esto? Todavía estoy esperando el llamado. Pero el Señor no hace eso con nosotros. No nos pide el currículum de vida para ver cuán exitosos somos. Así es el mundo, la vida en la cual nosotros estamos atravesando acá en esta tierra como peregrinos, ¿verdad? Donde nosotros habitamos, el mundo en el cual nosotros vivimos. Las personas son valoradas por las capacidades, por los éxitos, por las habilidades, por cuánto sabe, y entonces son exaltados por eso, por los talentos, por los dones. Y la pregunta es, por lo general, ¿qué sabes hacer? ¿Para qué sos bueno? ¿Qué podés aportar para la empresa? Como decíamos recién, a ver qué exitoso has sido en la vida. Ese es el mundo en el cual nosotros habitamos, pero qué bueno es entender que con Dios es diferente. Él no nos pide un currículum, Él nos toma así como nosotros venimos delante de su presencia y comienza a tratar con nuestras vidas. Y así hizo el Señor Jesús también con los discípulos. Y es justamente donde vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. San Marcos capítulo 3, versículo 13, si tiene la oportunidad de tener la Biblia o quizás allí en la aplicación en el celular, para leer la palabra de Dios en ese lugar. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor comienza a llamar a discípulos, a personas para que le sigan, para que estén con Él, para que lleven a cabo esta obra hermosa de poder darle a conocer, como decía al principio, de la cual nosotros también somos parte, formamos parte por ser hijos del Señor, por ser la iglesia, por ser la comunidad del Señor, donde Él habita, Él nosotros, en medio nuestro, y Él se mueve con poder para su gloria y para su honra. Nosotros vivimos tiempos, por ejemplo, donde hay muchas distracciones, ¿no? Y las personas quieren resultados rápidos, según sus planes, sus proyectos. Pero también nos encontramos muchas veces, y que puede también ser esta nuestra realidad, y por eso yo creo que viene esta palabra del Señor para nosotros en esta noche, que muchas veces terminamos postergando las cosas. Queremos que cosas sucedan rápido, ¿no? Por lo general,
en el ámbito terrenal. Pero cuando se trata de estas cosas espirituales, nosotros por lo general lo que hacemos es postergar las cosas. Y por eso viene la palabra del Señor para nosotros en esta hora, para que nosotros podamos alinearnos al pensamiento de Dios, a la visión de Dios, y podamos entrar en esta intimidad en la cual los discípulos fueron llamados e invitados justamente para estar con el Señor. Dice la palabra de Dios en San Marcos 3:13 que después subió al monte, está hablando del Señor Jesús, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12, el Señor estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Fíjese que qué importante la palabra de Dios, porque nos da principios, establece la base, ¿no? de cómo somos llamados, de cómo fueron llamados los discípulos, y por ende también nosotros encontramos nuestras vidas en este llamado de parte del Señor. De ninguna manera el Señor Jesús esperó a que los discípulos fueran perfectos para llamarlos, para tomarlos, sino que Él los tomó así como estaban, con sus debilidades, con sus temores, con sus dudas, con la mochila de fracaso que llevaban sobre sus espaldas, para entonces que estuvieran con Él, para prepararlos, para transformarlos. Y qué importante que nosotros también podamos ver nuestra vida de esta manera. Que el Señor no nos llamó, no nos tomó por nuestras capacidades y por nuestros éxitos, sino que el Señor nos toma porque nos ama y quiere tratar con nuestras vidas. Y gloria a Dios por ese trato hermoso que Él tiene con nuestros corazones. Gloria a Dios por ese trato tan especial que Él tiene con nuestra alma, que tiene con nuestra mente, esa formación del hombre interior que viene todo deformado a la presencia del Señor, pero luego comienza a ser transformado por Dios. Y eso es justamente lo que el Señor hace con nosotros. Y dice la palabra y aclara que Él llamó así a Él a los que Él quiso. Y esto habla de la soberanía del Señor, que el Señor hace como Él quiere. El Señor hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Esa es la soberanía del Señor, es el tiempo de Dios. Nosotros muchas veces queremos que las cosas se apresuren y se hagan conforme a lo que nosotros pretendemos o lo que nosotros pensamos, como tienen que ser las cosas. Pero es importante entender que todo sucede conforme a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Y por ahí son esos procesos lo que no nos gustan atravesar, lo que nos cuestan atravesar. Pero hay aprendizajes muy, pero muy importantes, ¿no? Y qué bueno que nosotros podamos entender, comprender la soberanía del Señor. En el contexto de esta palabra del Señor que acabamos de leer, el Señor Jesús viene haciendo milagros, pero siente presiones, ¿no?, de aquellas personas que no lo aceptaban. Y hay mucha gente enferma que viene a Él en busca de ayuda, así como en este tiempo también, en busca de ayuda, y hay presiones y hay un montón de cosas que está pasando a su alrededor, y está todo el día con multitudes, mucha gente lo está rodeando. Pero dice la palabra del Señor que llegó un momento cuando Él subió al monte, y San Lucas aclara que subió al monte y pasó la noche orando en la presencia del Señor, porque había un plan específico, había algo especial que iba a suceder allí en ese monte, y es que Él iba a escoger a los discípulos, a estas personas que decíamos recién, con debilidades, con temores, con quebrantos internos. Pero no es casualidad que Dios eligiera, que el Señor Jesús eligiera a esos discípulos, así como no es casualidad que el Señor te haya escogido a vos, así como no es casualidad que el Señor nos haya escogido a nosotros, y no porque sí nada más, sino porque Él tiene propósito con nuestras vidas. Y vuelvo a repetir, no nos ha elegido el Señor por nuestras capacidades.
Dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Propósito de Dios. Dios nos ha escogido. Es Él quien nos buscó. Es el Señor que nos ha escogido a cada uno de nosotros. Nosotros encontramos dos verdades muy profundas en estos pasajes. Número uno, que el llamado nace en el corazón de Dios. El llamado nace en el corazón de Dios. Él es quien nos busca, es quien nos llama. Nosotros encontramos, por ejemplo, a Pedro, quien fue llamado por el Señor Jesús, que él estaba pescando. Él no estaba buscando al Señor Jesús. El Señor Jesús lo fue a buscar. Encontramos a Mateo, que está cobrando impuestos. No está buscando a Jesús. Saulo está persiguiendo a la iglesia. Pero es el Señor Jesús quien se le aparece en el camino. ¿Qué estábamos haciendo nosotros antes de encontrarnos con el Señor Jesús? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo ahora? Pero es el Señor Jesús quien nos ha buscado. Es el Señor Jesús quien viene a nuestro encuentro y nos presenta su plan, su propósito para nuestra vida y nos da esta invitación. Por eso al principio yo decía que no es casualidad que estemos en esta noche, en este lugar, los hermanos conectados. Aquellos que van a ver esta predicación a través del tiempo allí en YouTube. No es casualidad. Dios tiene propósito. Ya lo tiene establecido para que nosotros pudiéramos escuchar esta palabra del Señor. Es el Señor quien nos ha buscado, es el Señor quien busca. Y así comenzó la historia de la humanidad. Con un hombre que pecó, pero luego a un Dios todopoderoso que está buscando al hombre. ¿Dónde estás tú? Era la pregunta. ¿Dónde estás tú? Dios buscando. Y así comienza la historia y así continúa la historia. Cada vez que Dios quería obrar en el pueblo de Israel y a través de la historia, siempre vemos que Él levanta a un hombre, a un Abraham, a un Moisés, a un Josué. Él va en busca de ese hombre para cambiar la historia, para hacer lo que Él ha planificado, para que lleve a cabo su propósito. Y en este tiempo es lo mismo con nosotros como iglesia. Él nos busca y trae una palabra para nosotros, para que nos levantemos. Recién cantábamos de avivamiento. Y hay algo que solamente lo hace el Señor en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es esa convicción interna, profunda, que solamente la hace el Señor. Y nos hace ver esta realidad espiritual, que la vida no se trata de nosotros, que la vida se trata de Dios, que la vida se trata de sus propósitos y se trata de sus planes. Y que donde quiera que nosotros estemos en esta tierra, el Señor cumple su plan a través de nuestras vidas. ¿Cuánto me dicen amén? Nosotros podemos pensar, ¿por qué Dios se fijaría en mí? Y nosotros vemos allí la gracia del Señor. Eso es solamente por gracia. El Señor nos busca, el Señor nos llama. Y es solamente por su gracia y por su misericordia. Nosotros vemos a través de la palabra del Señor, nombré a algunos personajes recién que no fueron escogidos por sus capacidades, sino por la gracia de Dios. ¿Por qué fueron escogidos? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Moisés decía, por ejemplo, no sé hablar, Señor, cuando estuvo en la presencia de Dios. Jeremías decía, soy un niño. Isaías decía, soy un hombre inmundo. Gedeón decía, mi familia es pobre. ¿Vieron? Diferentes circunstancias, vivencias que estaban viviendo en su presente, y eso exponían delante del llamado de Dios. Nosotros podríamos decir exactamente lo mismo, poner delante de lo que Dios nos está proponiendo o lo que nos propone su palabra y decir, no puedo, no sé hacerlo, no tengo la capacidad, soy débil. Pero ellos aprendieron que no se trataba de ellos, se trataba de Dios. Es Dios a través de tu vida, es Dios a través de mi vida, es Dios a través de la iglesia haciendo esta obra gloriosa, esta obra redentora en su tiempo.
y con aquellos que Él quiere hacerlo. Así que Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los llamados. Esto es una verdad, es una realidad. Nos llama a los más capacitados, a los que tengan más talentos, a los que tengan más estudios, a quienes se han recibido, ¿no?, de diferentes universidades y tienen muchos estudios, que también llama a esa clase de personas. Pero el Señor nos llama conforme a su voluntad, conforme a su propósito, en su tiempo, a quien Él quiere, y el Señor nos ha tomado a nosotros. Y es solamente por la gracia del Señor. Pablo decía respecto a esto en 1 Timoteo 1:12. Él decía: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y nosotros tenemos que aclarar algo conforme a esta palabra del Señor, porque Pablo no está diciendo que Dios vio en él una fidelidad perfecta, previa al llamado, y entonces lo llamó, y por eso lo eligió. No está diciendo eso, como si lo hubiera ganado Pablo. No está diciendo eso. De hecho, en los versículos siguientes, Pablo aclara todo lo contrario. Él dice, por ejemplo, en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Así que no fue llamado porque cambió primero, sino que Cristo lo alcanzó, lo transformó y lo hizo útil. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros también. Él confía este evangelio glorioso a nosotros, que somos débiles, pero nos tienes por fieles. Y nos da esta hermosa responsabilidad para poder llevar a cabo la obra gloriosa en esta tierra, en los diferentes lugares, vuelvo a repetir, donde Él nos ha puesto. Lo segundo que nosotros aprendemos es que Jesús llama con propósito, no porque sí nada más. Cuando una persona, por ejemplo, recibe una llamada importante, sabe que algo puede cambiar, ¿verdad? Un mensaje que uno recibe de una persona que sabe que es importante. Por ejemplo, imaginémonos si el presidente de una corporación, de la empresa, hace un llamado y quizás estamos rodeados de otras personas y están hablando. Nosotros decimos, por favor, cállense, no nos vamos afuera. Necesitamos escuchar qué quiere. Porque es un llamado que puede cambiar algo, que puede transformar algo. ¿Cuánto más cuando es Cristo quien nos llama? Y es Cristo Jesús quien nos ha llamado a nosotros. Ese es el llamado más sublime, el llamado más grande. Es el llamado de Jesús, el que ha hecho para con tu vida, con mi vida, el que hace con nosotros el Señor Jesús. Por eso Pablo lo entendió de esta manera en Filipenses 3:14. Él dice, prosigo a la meta, y luego dice, al premio del supremo llamamiento de Dios. Esa palabra supremo llamamiento, lo que está diciendo que no existe llamado más alto. Supremo está diciendo que el llamado de Dios es el más elevado de todo, el más digno, el más valioso, el más trascendente que una persona puede recibir. Hay llamados importantes en nuestra vida. Puede ser un trabajo, una profesión, responsabilidades, pero por encima de todo existe el llamado supremo, que es el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Y nosotros como hijos del Señor, como iglesia, no importa la edad que tengamos, tenemos que tener entendimiento y comprender este llamado glorioso que el Señor ha hecho para con nosotros. Perdón. En una ocasión le preguntaron al evangelista Billy Graham si alguna vez consideraría ser presidente de los Estados Unidos. Un hombre de Dios, un evangelista reconocido a nivel mundial. ¿Saben qué respondió? No rebajaría mi llamado de predicar el evangelio para ser presidentes. Hoy en día muchos piensan diferente, ¿verdad? Muchos piensan diferente. ¿Qué perspectiva? El mundo piensa que no hay honor más alto que el poder, el reconocimiento, la fama. Pero nosotros como hijos del Señor entendemos que no existe llamado más grande que servir a Cristo. Servir a Cristo es nuestro llamado. Servir a Cristo es nuestra prioridad más importante en nuestras vidas. Quizás algunos piensen, yo no hago algo importante.
¿no? Pero servir en el reino, por ejemplo, amar personas, discipular, orar, predicar, ayudar, servir a la iglesia, servir en la iglesia, anunciar a Cristo, eso tiene valor eterno para nosotros, porque el llamado de Dios sigue siendo supremo, sigue siendo el llamado más alto que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. El primer llamado que nosotros encontramos en este pasaje que acabamos de leer es que el Señor Jesús nos llama para que estemos con Él. Él dice para que estuviesen con Él. Ahora, ¿qué significa estar con Jesús? Él nos llama para que estemos con Él. Significa de ser consciente de su presencia constante en nuestras vidas. El entender de que Él está con nosotros a cada segundo, cada minuto. El entender que encontramos en la palabra del Señor, la Biblia, su voz hablándonos, dirigiéndonos. Estar con el Señor es tomarnos el tiempo para hablar con Él, estar en intimidad con el Señor. Y cuando tengamos la oportunidad de reunirnos, como lo hacemos por ejemplo hoy el día sábado, el día jueves se reunieron también las hermanas y estuvieron en comunión compartiendo la palabra del Señor. Hoy en la mañana vinieron los niños. Y ahí está el Señor Jesús, obrando en los corazones, la palabra siendo sembrada. Estar con el Señor Jesús es conocer el corazón de Jesús. Estar con el Señor Jesús es aprender, es tomar los principios del Señor Jesús, las actitudes del Señor Jesús. Estar con el Señor Jesús es que el carácter de Jesús sea formado en cada uno de nosotros. Por eso dice 2 Corintios 3:18, y todos nosotros dice que somos transformados de gloria en gloria en la presencia del Señor Jesús. Y eso sucede, por eso decíamos al principio, la necesidad de poder exponernos delante de la presencia del Señor. Porque a medida que más nos exponemos delante de su presencia, más y más somos transformados por el Señor Jesús. A su imagen. Es Jesús mismo quien está siendo formado en nosotros. Los discípulos, ellos pasaron años con el Señor Jesús. Más de 3 años. Y nos dice la palabra del Señor allí en Hechos, que aquellas personas, después que el Señor Jesús ya había sido ascendido al cielo, ellos predicaban la palabra del Señor. Estaba Pedro y Juan predicando con denuedo la palabra. Y dice que las personas que los rodeaban reconocían que habían estado con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos dice de la necesidad de cada uno de nosotros de estar con Él. Porque separados de Él, nosotros no podemos hacer nada. Así que esta obra gloriosa, este proyecto, ¿no? Este propósito del Señor para nuestras vidas, no se podría llevar jamás a cabo, no se podría sostener sin la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros podríamos decir, bueno, pero para servir al Señor entonces necesito estar muchos años y entonces servir a Dios. Y no se trata de eso. Se trata de que a medida que estamos con el Señor, somos formados y vamos sirviendo. Esto no es como la facultad o la universidad que necesito terminar para luego obtener el título y entonces disfrutar y trabajar de eso que me recibí. No es así. Nosotros venimos a la presencia del Señor por el llamado que el Señor ha hecho con nosotros y comienza un trato en nuestros corazones y nosotros desde ese momento podemos ir sirviendo al Señor porque Él está con nosotros y nos ayuda para poder hacerlo. Muchas personas dicen, bueno, cuando tenga tiempo lo voy a hacer, cuando sea mejor, cuando esté preparado. Pero nos equivocamos al pensar de esa manera. Cuando ya esté terminado, entonces voy a avanzar. No, el Señor así nos toma con nuestros errores, nos toma así con nuestras debilidades, vuelvo a repetir. Y mientras nos va formando, nos va transformando y nosotros vamos conociéndolo a Él, nosotros vamos sirviéndole en amor. Amén. ¿Se imaginan cuando estaba esa necesidad tan grande de que había multitudes, más de 5,000 personas con hambre y allí estaban con unos pocos panes y peces, pero ahí estaban los discípulos? No estaban terminados, no estaban en la perfección, ¿no? Pero sin embargo ellos eran los encargados de repartir los panes a las multitudes.
Imaginen que ellos hubieran dicho, no, nosotros no estamos preparados para esto, no estamos a la altura de Jesús para hacerlo. No, ellos estaban con el Señor Jesús, habían sido llamados por el Señor y fueron usados de esa manera. Nosotros, a la medida que más conocemos al Señor, más le amamos al Señor. Y a medida que más le amamos al Señor, más le servimos en amor a Dios. Por eso la necesidad de estar con Él, ¿verdad? De conocerle en la intimidad, porque entonces le amamos más al Señor. Y mientras más le amamos, nosotros más le servimos comprometidamente. Nos dice la palabra del Señor, y para enviarlos a predicar. Los llamó, los tomó para que estuvieran con Él, para que aprendieran, que comprendieran, que lo vieran actuar, cómo trataba a las personas, vieran el amor expresado, el amor de Dios, el sacrificio, el darse en su totalidad, la humildad de Cristo, para luego enviarlos a predicar. Y nosotros encontramos acá esa cobertura especial de parte del Señor para nosotros, porque Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Es un respaldo que hablábamos el otro día, ¿se recuerdan? Que tenemos el respaldo del Señor. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Hay una autoridad, ¿no?, para nosotros, para que podamos avanzar en el reino del Señor dándolo a conocer. Somos participantes de la obra del Señor. El servicio, vuelvo a repetir, nace del amor del Señor. No servimos para ganar el amor de Dios, para competir, para aparentar espiritualidad. Servimos porque primero fuimos amados, pero ahora nosotros amamos al Señor. Y en ese amor que el Señor va puliendo, va haciendo crecer en nosotros, vuelvo a repetir, a medida que más conocemos al Señor, nosotros nos comprometemos más en amor. Y gloria a Dios por eso. Porque el Señor Jesús no llamó a esclavos, no llamó a empleados de Él, que necesitaba empleados. Él llamó a discípulos. Discípulos, hijos del Señor, que vayan siendo formados para su gloria y para su honra. Y dice la palabra que Él les dio autoridad para predicar, para sanar, para llevar salvación, para llevar libertad. Y esta palabra en el griego significa autoridad delegada. Es un derecho otorgado, es un respaldo celestial. Iban en el nombre del Señor Jesús, respaldados por Dios. No se trataba de cuánto gritaban, de cuánto espamento, cuánto show podían hacer. Se trata de la autoridad delegada de parte del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, el diablo. Y si hay algo que destruye los matrimonios, si hay algo que destruye las familias, si hay algo que destruye a las personas, a los jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, justamente es el pecado. Hogares que están influenciados, familias, donde el pecado se ha arraigado en el corazón con un montón de cuestiones, pero para esto apareció el Señor Jesús, para destruir, para deshacer la obra de Satanás, el diablo. Y ahora nosotros como iglesia continuamos anunciando este mensaje de esperanza. Así que Dios nos está llamando a nosotros como congregación, como su pueblo, como comunidad, aquí en Perdriel, a los hermanos de diferentes lugares. Nos llama para que sigamos con esta tarea, con esta obra, y que sea el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y poniendo en nosotros esta necesidad, esta pasión viva para poder llevar a cabo esta tarea gloriosa que el Señor nos ha encomendado. El ministerio de la reconciliación, de poder reconciliar a los hombres con el Señor, al darle la palabra. Así que gracias al Señor, porque el Señor no nos ha llamado simplemente para asistir a una iglesia.
No nos ha llamado para ocupar simplemente una silla, una banca donde nosotros nos congregamos, sino que nos ha llamado a caminar con Él, a caminar, a conocerle. Nos ha llamado a amar su obra. Nos ha llamado a servir con compromiso en profundidad para vivir por su propósito, para su propósito. Y cuando nosotros como iglesia podemos entender esto, entonces nosotros dejamos de ser simplemente consumidores y nos convertimos en una familia comprometida con la misión y con la visión que Dios nos ha entregado, porque se trata de eso, amado hermano. Se trata de poder llevar a cabo la obra de Dios. Dios no puso a los ángeles, que lo podría haber hecho para que llevaran el evangelio, para que predicaran, para que lo dieran a conocer. Él nos ha dado ese honor a nosotros. Diga conmigo, a nosotros. A nosotros, a usted, a mí. Nos ha dado este honor de poder llevar el evangelio, de darlo a conocer. Así que Jesús sigue llamando hoy y el llamamiento sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el llamamiento del Señor para usted, para mi vida, para los hermanos que nos están observando? Es este. Ven, quédate conmigo, aprende de mí y sírveme con amor y en el amor. Este es el llamado del Señor para nosotros en esta noche. Ojalá que nosotros podamos dar justamente esa respuesta positiva que dio Isaías. ¿Se recuerdan en la visión que tuvo Isaías capítulo 6? Y él escuchó la voz de Dios diciendo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías, ¿cuál fue? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que el Señor encuentre también y escuche de nuestros labios estas mismas palabras, esta expresión, diciéndole: Señor, cuenta conmigo. Acá estoy para avanzar en tus propósitos, en lo que tú tienes con mi vida y con la vida de mi familia. Cierre sus ojos por un momento, por favor, en el nombre de Jesús. San Lucas capítulo 10, verso 2 nos dice la palabra: el Señor Jesús les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad a Dios, rogad al Señor que envíe hombres, mujeres comprometidas a llevar este evangelio con el testimonio, con la palabra, con acciones. Rueguen, dice. Y quizás en esta noche usted y yo podemos ser la respuesta a esta oración. Póngase de pie, por favor. Quizás algunos sienten que no es capaz, que no es suficiente, que ha fallado demasiado. Pero vuelvo a repetir: Jesús no llamó a hombres ni mujeres perfectos. Llamó a hombres y mujeres dispuestos, que es diferente. Y aquellos que estuvieron con Él terminaron transformando el mundo. Esto es progresivo. Pero si en esta noche nosotros comenzamos a caminar y a decirle al Señor: cuenta conmigo, y empezamos a caminar con Él y en Él, conociéndole en intimidad, nosotros veremos las manos del Señor transformándonos para su gloria y para su honra, y usándonos para su gloria y para su honra. Y las prioridades en nuestro ser comienzan a cambiar, porque aquellas cosas que nosotros teníamos como primarias y que eran cosas pasajeras de esta tierra ya toman el lugar correcto, porque lo primero es el llamado de Dios, es el propósito por el cual Dios te ha tomado. Él es el dueño y Él sabe lo que está haciendo. Dios no ha perdido el control de tu vida, no ha perdido el control de la iglesia. Dios sigue sentado en su trono. Él sabe lo que está haciendo, sabe el área que está tratando en tu vida, en tu corazón, en tu mente.
sabe cuán necesario es que pases por estos procesos, que pase por estos procesos, porque Él está formando a Cristo en el corazón con este propósito de darle a conocer a aquellos que todavía no le conocen. Cierre sus ojos, por favor. Si en esta noche vos decís, yo quiero comprometerme, quiero decirle al Señor que cuente conmigo, poné una mano en tu corazón y decirle: Señor, acá estoy. Todos con los ojos cerrados, decirle: Señor, acá estoy. He escuchado tu palabra, Señor, y quiero decirte que acá estoy. Sé que tú me has llamado, sé que tú me has tomado, Señor. Más allá, Señor, o a pesar de mis errores, de mis debilidades, de mis falencias, de mis caídas, de mis fracasos. Gracias, Señor, porque tú me has tomado. Y eso es tu gracia y tu misericordia, Señor. Padre, acá estamos como iglesia rendidos delante de ti, porque solamente tu gracia y tu misericordia obrando en nosotros como personas débiles. Y no es que tú ignores quiénes somos. Es más, en tu palabra tú mismo dijiste que sabes que somos polvo. Conoces, Señor, nuestros errores. Conoces los pensamientos, sentimientos más profundos de nuestro corazón. Conoces, Señor, nuestras rebeldías. Conoces nuestras palabras negativas. Conoces nuestros pensar, Señor, que muchas veces están lejos de tu palabra. Pero tú nos has llamado así como estamos. Y nos amas tanto, Señor, que no nos vas a dejar así. Tú comienzas a transformarnos así como lo hiciste con los discípulos. Así lo haces con nosotros, la iglesia. Nos tomas para cambiarnos por tu amor y tu misericordia. Dígale al Señor con sus propias palabras: Señor, aquí estoy. Señor, me rindo delante de tu presencia en esta hora. Hágalo en sinceridad y con paz en el corazón. Yo sé que muchas veces llegamos a la presencia del Señor priorizando nuestras necesidades, pero yo quiero decirte algo: Dios ya conoce tu necesidad. Y venimos priorizando nuestras dolencias, pero Dios ya conoce de tus dolencias. Y venimos priorizando los problemas económicos, familiares, pero Dios ya conoce. No es que Él se entera cuando nosotros se lo decimos. Él ya conoce, Él es omnisciente, sabe todo tu pasado, conoce todo tu presente, pero también todo tu futuro. No hay lugar más seguro que las manos de Dios. Pero Él en esta noche nos está invitando y nos está diciendo: yo te llamo con propósito, para que me conozcas en la intimidad, para que estés conmigo, porque quiero usarte para mi gloria y para mi honra. Como iglesia le decimos que sí al Señor. Como iglesia le decimos que sí al Señor. Como iglesia le decimos que sí. Heme aquí, Señor.